En el dial, Radio La Luna. AM 1140. La Luna, tu radio amiga. Aquí comienza Pensamiento Crítico. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Operación técnica Héctor Didío. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Conducción Antonio Martínez Noronia. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Auspicia en Pensamiento Crítico Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad, Bodegas y Viñedos Portal Andino. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados. Todos los días cuento con vos, che. No porque sea tu cumpleaños. Cuento con vos, che, todos los días del año. Cuento con vos sobre todo para levantarme en los días de mucho dolor, de mucha bronca, de mucha rabia. Pienso que levantarme en esos días es una verdadera rebelión. Quiero decir, levantarme. No me refiero solo a salir de la posición horizontal para la vertical, tampoco al hecho cotidiano de iniciar el día con un mate. Digo, levantarme. Salir de la posición de la cama para la de la ira, salir del dolor para la acción, salir de la melancolía para la alegre rebeldía. Todos los días cuento con vos, che. Cuento con vos para intentar hacer las veces que sea necesario. Cuento con vos para guevarear mis pesadillas y volverlas sueños. Cuento con vos para creer, siempre creer, que el mundo no va a reventarse por obra de la estupidez humana. Y cuando digo nacer, quiero decir volver a iniciar la aventura de la vida. No se trata del gesto biológico de regresar a la matriz para nuevamente salir al mundo. No se trata solamente de pensar si vale la pena esta vida jodida que nos toca habitar. Se trata de nacer, de elegir nacer por la voluntad y la decisión de cambiar esta vida, por la convicción de que es nuestra la responsabilidad de no eternizar la injusticia. Todos los días cuento con vos, che. No solo porque me guste tu rostro bello y tu sonrisa clara, no solo porque me resulte desafiante y atractiva tu dura ternura como ingrediente imprescindible en nuestras ollas populares,
Cuento con vos, che, porque lo apuesto a todo, a tu manera de refundar el lenguaje con palabras que tienen el peso de los actos, un lenguaje que cuida, que se dice y cómo se dice, para librarnos de los adornos y solamente quedarnos con las densas palabras que se escriben con los cuerpos desnudos. Cuento con vos, che, no para el discurso altisonante que ya no me conmueve. Cuento con vos para guerrillear ese espacio de la comunicación, con ráfagas de palabras que apunten y fuego sobre el poder domesticador que devoró las palabras rebeldes y las incorporó en una versión institucionalizada de lo posible. Todos los días cuento con vos, che. Contamos con vos para respirar como asmáticos este aire contaminado y sin embargo seguir andando. Si te lo cuento un 14 de junio, no es porque me olvido de este cuento el resto de los días. Si te lo cuento hoy, 2 de octubre, tampoco es porque está cerca tu aniversario. Es solo para que en tu cumpleaños sepa que vos también seguís contando con nosotros. No importa, che, a quién nombro en este colectivo. Nosotros. Vos ya lo sabés. Vivimos densamente en tus sombras y en tu misterio. O tal vez, si importa decirte, somos la bala que quedó en el aire, la que sigue en el aire, la que escapó del olvido. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino. Pasión por sorprender. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gafas. 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720, Ituzaingó. Teléfono 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. Isolce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir, Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, ingeniería y soluciones en seguridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Restobar. Avenida Rivadavia 23.484, Ituzaingó, a 2 cuadras de la estación de San Antonio de Padua. Cena show, canto bar, despedidas, cumpleaños y mucho más. ¿Por qué no? Restobar. Reservas al 15-3922-6737 o buscanos en Facebook. ¿Por qué no Restobar? ¿Por qué no? Restobar. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos.
por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia. Para comunicarte con este programa, 4443-7424. 4443-7424. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de esta cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. ¡Bueno! Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Bueno, estamos conectados con el doctor Ismael Jalil. ¿Cómo te va, Ismael? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo anda todo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Ismael, queríamos charlar contigo porque sabemos de tu tarea en esto que tiene que ver con la represión institucional. Y bueno, en estas últimas horas estuvo dando vuelta allí un video sobre dos policías que torturan a un joven allí en Tucumán. Y esto nos disparó un poco el hecho de que parece ser de que algunas viejas costumbres la policía no ha dejado de practicar. Y por eso te llamamos. ¿Qué reflexión tenés? Lo primero que te aclaro es que yo no trabajo contra la represión institucional en forma individual. Yo pertenezco a una organización que hace muchos años viene levantando esto de la necesidad de no naturalizar y de visibilizar lo que es la cuestión represiva, y que es Correpi. Sí. Desde Correpi, te hablo siempre, la visión es que a nosotros esto no nos sorprende. Digamos, esto es la única diferencia que tiene con la cotidianidad, no en Tucumán, en numerosas comisarías y lugares de detención del país, es que esta ha sido filmada, como ocurrió hace un año atrás con los salteños, no sé si te acordás, en Güemes. Sí. Esto es algo que cotidianamente pasa, esto es lo que venimos denunciando desde hace muchísimos años, y que tienen que ver con una conducta que es sistemática y que como tal ya deja de ser la actitud de un loco suelto que hay en la fuerza, y en cambio pasa a ser, por sistemática, directamente una verdadera política de exterminio. Porque así como vos viste cómo le reventaban la cara contra el piso a este chico, después aparecen los que integran la triste nómina de los muertos
con golpes que la policía o la justicia misma se encarga muchas veces, y acá lo digo literalmente, de maquillar, para pasarlo como un suicidio en el lugar de detención, y no como lo que verdaderamente es, que es una tortura seguida de muerte, ¿no? Entonces, esto es habitual, esto es la forma de disciplinar que tienen, y lo que curiosea a uno es por qué, o lo que le despierta la curiosidad a mucha gente, es por qué se filman. ¿Por qué el sadismo de estos tipos llega a ese nivel? Porque precisamente lo tienen como algo natural, porque lo tienen como algo que no está mal, digamos, como incorporado a su función. Eso es lo que quiero decir. Sí, bueno, además de la barbarie que se puede ver y de esto de tener un hombre atado en el piso y hacerle las cosas que le hacen, muestra claramente una cobardía. Pero también nos dispara otro tipo de cosas, ¿no? O sea, recordar otras épocas que hubo en la Argentina y que, bueno, todavía a 30 y pico de años hoy estamos buscando justicia sobre aquellas prácticas de la dictadura militar. Ahora, con todo este bombardeo que hay de todos los medios donde se habla tanto de la inseguridad, si vamos a estar en manos de la fuerza policial que actúa de esta manera, la inseguridad en todo caso no es solo los asaltos, la inseguridad está precisamente en quien deben brindarnos seguridad. Antonio, la inseguridad pasó a ser ahora ya una hipótesis de conflicto interior. La inseguridad es algo que está enraizado en la sociedad de clases como la nuestra, pero que está impulsada de los propios centros de poder, que ven en esta inseguridad la posibilidad de volver a meter, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad interior. Ya han habido algunas manifestaciones de esas características, basta escuchar a uno de los candidatos como patronales, como Massa. Ayer lo repitió su referente del otro lado, que es López Murphy. Es decir, esta gente ya está levantando las banderas que hace un tiempo atrás hizo en el norte del continente George Bush hijo, con aquello del poder duro, que era un mix entre las fuerzas de seguridad como la policía, más el aporte de las fuerzas de seguridad de la fuerza de defensa. Entonces, evidentemente, donde estamos caminando nosotros es hacia una forma de resolver el conflicto que se presenta cuando el capitalismo se desarrolla y llega a la etapa en la que llega, con un mayor poder ofensivo por parte del aparato represivo estatal, que tiene que ver precisamente no solo con el policía y el gendarme de todos los días, sino que tiene que ver ahora con sumar a estas fuerzas a las Fuerzas Armadas, y con este panorama lo que se está haciendo es buscar consenso con el tema de la inseguridad para que las Fuerzas Armadas vuelvan a intervenir. Esto es muy viejo, esto no es nada, no tiene nada de novedoso. Y en ese sentido, lo que nosotros vivimos hace 38 años atrás con la dictadura, bueno, hoy ha quedado completamente demostrado, porque ya nadie forma, no están más los milicos de la dictadura formando a estos nuevos milicos, no están más los milicos de la dictadura, los policías de la dictadura formando a los policías de la democracia, entre comillas. Ahí ya no está una cuestión cronológica que te hace ver claramente que no se han formado bajo esa escuela. Sin embargo, las actitudes siguen siendo la misma, es decir, que más allá del sistema de gobierno que impere, ya sea una democracia o sea una dictadura, acá lo que queda de fondo es el sistema económico, es el sistema capitalista, que es el instaurador de grandes injusticias, de grandes desigualdades, que es el que provoca la verdadera violencia, y que la única manera de garantizar su continuidad es con mayor violencia, en este caso a partir de quien la monopoliza, el Estado, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo visualizás vos cambiar, o al menos intentar cambiar este estado de cosas? Yo lo que visualizo es que nosotros podemos discutir aún dentro de este sistema un montón de cosas. Podemos discutir si la inflación, el aumento de salarios, lo que vos quieras. Lo único que no podemos discutir es cómo nos van a hacer para matar mejor, ¿entendés? Es decir, nosotros no discutimos la represión, no discutimos la represión, la denunciamos, y no nos podemos sentar a discutir para ver cómo nos tienen que reprimir.
nosotros planteamos que en una sociedad de clases es absolutamente normal, entre comillas, que el Estado, en tanto defiende los intereses de la clase que domina, tenga que echar mano de la represión para terminar con las injusticias que se le plantean. Entonces, en la medida en que no se termine con un sistema social como el que tenemos de división de clases, el tema de la inseguridad va a seguir existiendo y además desde arriba mismo lo van a fomentar porque es la garantía para el consenso necesario de modo tal de poder aplicar esa fuerza represiva para resolver ese conflicto que se genera, ¿no? Entonces, en la medida en que no cambia ese sistema, en la medida en que el sistema social sigue teniendo en pocas manos lo que muchos no tienen casi nada, entonces evidentemente esto es imposible de resolverlo. Nosotros no somos muy simpáticos cuando decimos eso, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y ustedes qué es lo que proponen para resolver el tema de la inseguridad? Nosotros no proponemos resolver el tema de la inseguridad, nosotros proponemos resolver el tema del sistema social que genera la inseguridad. Claro. Y a partir de ahí, si no hay posibilidades de cambiar ese sistema, si no hay posibilidades de cambiar esas relaciones, bueno, lamentamos comunicar, entre comillas, que nosotros entendemos que no tiene solución el tema de la inseguridad. Vos fijate una cosa, han militarizado la sociedad, han puesto operativos Centinela, han puesto Cinturón Sur, han puesto a los gendarmes en la calle, a los prefectos en la calle, a la policía de seguridad aeroportuaria en la calle. Hay ejércitos verdaderamente de ocupación entre las fuerzas que significa la Policía Federal, la Metropolitana y la de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando, sin contar el servicio penitenciario, de aproximadamente en todo el país de 300.000 personas destinadas a formar parte del aparato represivo del Estado, más y ahora aparte a las Fuerzas Armadas. Así que imagínate vos el panorama que se presenta. Generan las policías de proximidad, que le llaman, en las policías comunales, inundaron de cámaras todas las barriadas, metieron medidas de seguridad, las que quieras por todos lados, y sin embargo el delito ha crecido y sin embargo la delincuencia, como gusta decir el periodismo amarillo, no la han podido frenar. Pero que es lógico, porque además quienes están al mando de estas fuerzas son los principales responsables de los delitos más graves. Claro. Trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. ¿Quiénes están detrás de eso? Seguro. ¿Entendés? Bueno, se dice que en la Argentina, el otro día escuchaba al doctor Marcelo Parrilli en un programa televisivo y él decía que en la Argentina no hay mafias como conocemos, por ejemplo, las mafias estadounidenses o colombianas o italianas, porque en la Argentina está la policía de la provincia y la policía federal, que son las que administran el delito. Entonces, dando a entender que ellos eran las mafias, ¿no? Sí, pero cuidado, porque nosotros no consideramos que sean autónomas, digamos. Hay una responsabilidad política detrás de estas fuerzas. Ajá. Cuando tomemos como ejemplo una caja que se hace en una comisaría, esa famosa caja chica de las comisarías, las recaudaciones que se hacen en las comisarías, producto del tráfico, la prostitución, etcétera, nunca se quedan en la comisaría el total, eso sigue para arriba y toca a los propios responsables, a los generadores de punteros en los barrios, etcétera, garantizan las campañas electorales, es decir, hay una responsabilidad decididamente política en el manejo de la policía. No es verdad que sea autónoma la policía, no es verdad que sea una mafia inmanejable la policía. En todo caso, es un apéndice de un sistema que tiene al poder político, al gobernador de la provincia, al secretario de Seguridad, al presidente de la Nación, al secretario de Seguridad, e inclusive a los integrantes del Poder Judicial, que muchas veces le brindan impunidad a esta gente, donde en algún modo cierra ese círculo definitivo que hace que la policía se comporte como se comporta. Ahora, eso está muy lejos de pensarlo, que no tienen ese apoyo político. Hay una absoluta responsabilidad política detrás de ese manejo, ¿no? O sea que, sin ninguna duda, lo que hay que hacer es cambiar el sistema para poder resolver estas cuestiones. Antonio, yo no tengo ninguna duda que eso es así. Por eso la lucha antirrepresiva pasa a ser una lucha central de una lucha superior, que es la lucha de toda la clase trabajadora por establecer una relación de juego que sea diferente a la que la viene sometiendo desde siempre, ¿no? Muy bien. Bueno, Ismael, sabía que estabas manejando y te agradezco que te hayas hecho a un costado y estacionado para poder charlar estos minutos aquí
en la radio. No, te quiero agradecer y además aprovechar la oportunidad que tenemos, o sea, que para denunciar aquí también el hecho de que producto de algunas causas que hemos obtenido algunos resultados importantes, se han detenido algunos policías que nosotros hemos procurado esa detención a partir de los crímenes que cometieron, hemos sufrido algunos compañeros nuestros han sufrido algún tipo de amenazas e incluso robos en la casa de algunos familiares, de familiares directos de víctimas de gatillo fácil. Así que la idea es de algún modo mandar el mensaje a quien haya hecho lo que hizo o a quienes manden a lo que hayan hecho, de que, como dice si te metes en la página vas a ver un flyer de la organización que dice: no nos van a asustar, no nos van a parar. Muy bien, ¿cómo es la página? Por favor, decinos. www.correpi, sí. .com. Ahí tenés, creo que es una cosa así, yo no, si no la ves, la vamos a googlear y... Claro, googleá por Correpi y ahí la vas a tener. Está muy bien, y allí vamos a encontrar bien la página. Va a ser más fácil a que me den bola con los datos que le di, porque no lo van a poder encontrar. Y la vamos a pasar repetidamente al aire para que, la gente sepa que hay un sitio en internet que es de Correpi y que son, los que a través tuyo también, un integrante más de Correpi, claro. Tienen la opinión que vos acabás de darnos. Te voy a volver a convocar, Ismael, y vamos a hablar con mayor tiempo y a lo mejor hasta te podés venir aquí al estudio una tarde y charlamos de otros temas. Pero con mucho gusto. Muy amable, ¿eh? Al contrario, gracias a vos, un abrazo. Un abrazo. Bueno, el doctor Ismael Jalil, abogado, claro, miembro de Correpi, y hablaba claramente. Me parece que no hay que acotar mucho a lo ya dicho por el doctor Jalil en relación a este sistema y a los que son las fuerzas de seguridad, que pareciera ser que a 38 años no han cambiado su metodología. Le vamos a pedir al compañero operador si nos manda al corte nuevamente. Vamos a ver si podemos escuchar el spot de la trata, precisamente contra la trata, ¿no? Así que, y algo de música, si le parece bien. Y luego cuando volvamos vamos a tratar de estar conectados con un joven cineasta, con Juan Mascaró, un joven que ha hecho una bella película documental en esta semana, que hemos hablado con mucha gente que se dedica al cine y hace documentales y películas sobre el documental en el cual él participó, que tiene que ver con la vida, la historia de Jorge Ricardo Massetti. Así que luego del corte vamos a ver si podemos estar conectados con él. Vamos. Yo también, y mucho más. Y estamos re bien. Me gustaría nos vayamos a vivir juntos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mira, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. No toda promesa es verdadera. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino. Pasión por sorprender. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gafas. 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720 y Ituzaingó. Teléfono 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. Y Solce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir,
Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Restobar. Avenida Rivadavia 23.484, Ituzaingó, a 2 cuadras de la estación de San Antonio de Padua. Cena show, canto bar, despedidas, cumpleaños y mucho más. ¿Por qué no? Restobar. Reservas al 15 3 922 6737 o buscanos en Facebook. ¿Por qué no Restobar? ¿Por qué no? Restobar. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia. Para comunicarte con este programa, 4443-7424. 4443-7424. Bueno, acá estamos de vuelta, sin tener suerte, parece ser, con la comunicación con Juan Mascaró, que ya hace unas semanas que venimos queriendo hablar con él, pero bueno, parece que los teléfonos están medios cruzados y no podemos conectarnos. Pero hay una interesante editorial que ha hecho la revista Sudestada, que dice: ¿a qué le temen ellos? La prensa corporativa, la bolsa de gatos que se amontona en la oposición, los vecinos del privilegio, la cacerola y la mano dura. ¿Dónde ubican la raíz de ese miedo irracional, de ese fantasma que agitan desde el laboratorio del periodismo a sueldo? ¿Le temen de verdad a las agrupaciones juveniles del oficialismo? ¿Le temen a la mística de organizaciones que se generan de arriba hacia abajo, que trastocan sus formas y se vuelven viveros de funcionarios públicos y dirigentes que asocian con facilidad militancia con renta, política con rosca, poder con candidaturas? ¿Tiemblan ante un entramado orgánico que se asemeja poco a cualquier experiencia revolucionaria realmente de base generada en los 70? ¿Qué pensarían los 30.000 compañeros que hoy no están, los combatientes que soñaban y peleaban por una patria socialista, ante estos realistas moderados y posmodernos conductores del capitalismo en serio? ¿Qué les preocupa en realidad a los mercenarios del micrófono que hoy defienden a los patrones de un bando, pero mañana se cambian la camiseta? ¿De verdad se cree en la épica de Cotillón, que instala como lugar común que la juventud se acordó de intervenir en política recién en 2010? ¿Quiénes entonces protagonizaron la rebeldía del 19 y 20 de diciembre del 2001 en las calles? ¿Quiénes reclamaban por un trabajo digno en Avellaneda
en junio del 2002, quienes desde hace tiempo batallan contra los punteros y los tranzas en los barrios, contra los burócratas aliados del poder en las fábricas, contra los chantas del aire acondicionado que se subordinan a las órdenes de ese aparato que les mantiene vivo el negocio. ¿En qué cómoda oficina se ocultaban entonces, cuando la policía tiraba balas de plomo, estos transgresores de bolsillo que hoy se llenan la boca hablando de política, como lo entendían ellos, renta, rosca y candidaturas? Son fantasmas creados por la idiotez de la prensa mercenaria. Quizás ese fantasma tan temido genere un candidato de probeta o termine, como siempre, acatando las órdenes del jefe de turno y disciplinándose detrás de algún engendro que les garantice un lugarcito en la foto. Quizás esos dirigentes jóvenes que se desesperan por aferrarse a posiciones en el Estado para vivir de rentas, actualicen apenas la doctrina nacional de pactar con los burócratas aliados, de negociar la impunidad con las policías represoras, de cuidar las ganancias de los empresarios amigos, de arrodillarse ante los acreedores, de renovar en términos generacionales un aparato vetusto que funciona a base de punteros y clientelismo. Pero mientras la derecha reaccionaria sigue avanzando, señala con temor, además, el crecimiento de esos jóvenes que tanto se parecen a los gerentes de la politiquería de despacho. Algo interesante se gesta lejos del aire acondicionado. En los barrios, con los referentes que se han ganado un lugar a fuerza de pelear junto a sus vecinos. En las fábricas, con los delegados que no le temen a la patota de la burocracia y que se organizan. En los colegios, con los estudiantes que no sueñan con ganar un centro de estudiantes para quedarse con el curro de una fotocopiadora. Bien lejos del aparato, más lejos todavía de la partidocracia tradicional, cómplice de un modo de asociar el concepto de política con el de negocio. Hay otros jóvenes que trabajan desde hace mucho tiempo para intentar sembrar una idea, sin la unidad necesaria, sin esa herramienta articuladora que permita empujar todos juntos, pero siempre con la certeza de no parecerse nunca y en nada a esa otra juventud que aspira a reemplazar, y apenas a eso, a los garantes de la explotación y la impunidad. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Fuego asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan
llenan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, y allí salvo su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo, la libertad naciente en medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Y ahí escuchábamos un tema muy conocido por todos, como es la Marcha de San Lorenzo, pero una bella combinación de María Elena Walsh, en este caso, y Alejandro Lerner. Así que, bueno, solamente disfrutamos en este espacio de radio cuando escuchamos música. Ahora sí pudimos hacer contacto con Juan Mascaró. Buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes, Antonio, ¿cómo anda? Por fin, ¿no? Por fin pudimos. Bueno, viste, hay que insistir, entonces uno logra hacer las cosas. Juan, hace bastante que quería hablar contigo, yo no tengo la suerte de conocerte personalmente, pero bueno, a través de las redes sociales más o menos vamos viendo qué es lo que hace cada uno de los amigos del Facebook. Y vos has participado de una experiencia interesante, digo yo, porque no tengo esa virtud de poder ser un hombre que desde el séptimo arte pueda dejar fijado cosas, ¿no? Hablamos del cine, del documental. Vos participaste en una película documental que tiene que ver con la vida y el reconocimiento a Jorge Ricardo Massetti. Contanos un poco de qué se trata. Sí, tal cual. Bueno, Arriba los que luchan, que fue un proyecto que ya lleva 5 años de comenzado y que bueno, tomó un poco la forma de un largometraje documental, cosa que al principio no teníamos todavía muy claro. Sí sabíamos que teníamos ganas de contar esta historia, que era una historia un poco olvidada también de Latinoamérica y de nuestro país, y sobre todo desde el costado del trabajo con los medios de comunicación, que fue algo que Massetti hizo tal vez como nadie, ¿no? En América Latina y en Cuba en particular, con la Fundación de Prensa Latina.
Y nos llegó un poco de la mano de Rodolfo Walsh, la figura de Massetti, porque Walsh fue compañero de él y escribió sobre él, en particular hizo el prólogo de uno de los libros, tal vez el más conocido de los textos de Massetti, que no escribió en realidad libros, sino que en general hizo notas y producciones periodísticas cortas, ¿no? Pero Los que luchan y los que lloran es el gran registro, digamos, de su experiencia en la Sierra Maestra en Cuba, cuando entrevista a Fidel y al Che en el 58, y a Walsh le toca escribir el prólogo para la segunda edición del libro, que es del año 69, si no me equivoco. Massetti ya estaba desaparecido desde el 64. Claro. Y a partir de él y de ese prólogo, a la manera de Walsh, y entusiasmándonos como todo lector de Rodolfo Walsh con lo que él contaba, nos metimos en la historia de Massetti, que después demoró 5 años porque hubo de todo ahí, ¿no? Hubo el acercamiento a toda la gente que lo conoció, el viaje a Cuba para entrevistar a personajes importantes para la historia cubana y para la nuestra también, compañeros de él, guerrilleros de la Sierra Maestra que lo conocieron cuando subió en el 58, y bueno, con la ayuda también de la familia, que nos dio mucha, particularmente Graciela, la hija, que vive aquí en la Argentina, compartió con nosotros, abrió su historia, digamos, ¿no? Compartió materiales familiares, fotos, y además toda la información, la experiencia que ella tenía, los contactos. Así que esa es la historia de la película, que se pasó en abril por primera vez, a los 50 años del final de la historia de Massetti, que en realidad no es su muerte porque no se desconoce el paradero. Massetti integra un foco guerrillero, lo conduce en el año 63, a partir del 63 en Salta, en la zona de Orán, y ese foco, esa experiencia militarmente fracasa, es cercada por la gendarmería, algunos de los integrantes de la guerrilla mueren, otros son detenidos, y Massetti, cuando ya estaba un poco todo perdido, se interna en el monte y no se lo ve nunca más. No hay noticias de él, ni hay una fecha para su muerte, pero sí para su desaparición, que fue a fines de abril del 64, ¿no? Este año, a los 50 años de esa fecha, se hicieron unas jornadas que estuvieron muy buenas porque primero sirvieron para difundir la historia de él, pero también para discutir un montón de cosas que tienen que ver con los proyectos emancipadores del continente. Y nosotros participamos ahí. El tercer día proyectamos la película, fue muy emocionante porque había muchos amigos, compañeros de él y de la familia, y nada, fue un buen final para ese proceso de los 5 años, que en realidad es un nuevo comienzo, porque ahora seguimos pasando la película donde podemos y estamos esperando estrenarla en salas. Ajá, bien. El EGP, en realidad el Ejército Guerrillero del Pueblo, aquel que por orden del Che Guevara Massetti vino a hacer allá a la zona de Salta. Es un poco la historia, ¿no?, de todo aquello. O sea, Massetti, creador de Prensa Latina, un periodista que trabajando en Radio El Mundo fue allí a entrevistar a estos barbudos que estaban haciendo una revolución. Y el fenómeno de aquel hombre que subió 2 veces a la Sierra Maestra, porque cuando logra hacer la primera entrevista y llega nuevamente a La Habana, se da cuenta que ese material no tenía la calidad y prácticamente se había perdido. Y él vuelve a subir. Una cosa que para la época, bueno, tiene el gran mérito de un hombre como fue don Jorge Massetti. Vos sabés que don Gabriel García Márquez, que también fue parte de aquel conglomerado de lo que fue Prensa Latina por aquellos años mozos, dice que el fenómeno de Massetti, lo que significó Massetti desde su profesión de periodista, es lo más extraordinario que haya ocurrido en América Latina. Bueno, sí, después... Walsh también, ¿no? Walsh, bueno, sí, Rodolfo Walsh trabajó en Prensa Latina hablaba hace 2 meses con Enrique Arrozagaray, que trabajó sobre claro, Rodolfo Walsh en libros, y bueno, precisamente contaba muchas de esas, por personalidades, por formas. Pero hablando de Massetti, digo, reivindicar ese hombre que dejó todo precisamente en ese proyecto del Che Guevara, que después supo ocultar un poco, ¿no? La plana mayor de Cuba, bueno, hay toda una historia en el medio de todo eso. Sí, pero... la película también habla de eso, ¿no? La película tiene todo un capítulo dedicado, si bien el eje central de esa experiencia periodística, porque a nosotros era lo que más que cobraba vigencia en estos momentos, hay todo un capítulo dedicado a la tensión entre los sectores más ortodoxos, digamos, del PC y el stalinismo en Cuba. Claro.
que luego en los 70 fue mucho más fuerte la influencia, ¿no? A medida que Cuba se fue acercando a la Unión Soviética y fueron copando lugares los prosoviéticos, como lo llaman los cubanos, o un cubano medio soviético, como dice uno de los compañeros de Massetti ahí cuando nos cuenta la historia, que es el que asumió el cargo de él luego que Massetti se va de la Agencia de Prensa Latina, ¿no? Entre ese sector, te decía, y el sector propiamente revolucionario y guevarista, podríamos decir, pero a la luz de la historia. En ese momento no se lo reconocía como guevarista porque el Che era un integrante, un conductor de esa forma de ver las cosas, ¿no? De ese jugarse sin hacer demasiados cálculos también, y donde estaban, por supuesto, Massetti, donde estaba Camilo Cienfuegos, donde había muchos dirigentes de la revolución que en un punto fueron desplazados, ¿no? En ese momento. Y de todas formas, la película cubre una parte de la historia nada más, porque es hasta el año 64 que tomamos esa historia de Massetti y después pasaron muchas cosas más, pero nos resultaba muy interesante también poder hablar de esas contradicciones, de los problemas que enfrenta un proceso revolucionario. No verlo color de rosa, digamos, ¿no? Ni verlo a Massetti como un héroe así de un solo cuerpo y que no tenía contradicciones ni tenía problemas, ni tampoco el Che. Esa fue la idea nuestra y fue un ejercicio también de formación política, poder leer sus textos, hablar con los compañeros que participaron de esos procesos, ¿no? Bueno, esa visión romántica que muchos pequeños burgueses tienen de un proceso revolucionario, ¿no? Pero bueno, la revolución evidentemente es otra cosa y día a día depara nuevos desafíos. Si vemos un poco la experiencia de los distintos pueblos en el mundo que llevaron adelante procesos revolucionarios. En esto que vos mencionás, en estas jornadas que se hicieron allí en ATE, de las cuales participé, por supuesto, recuerdo las palabras de Luis Mattini, cuando él el primer día le toca hablar, él dice de que Massetti para él fue el último guevarista, con toda una definición, desde una concepción de quién fue Ernesto Guevara. Bueno, después habrá opiniones. Yo soy un poquito más amplio en esto, o sea, lo comprendo a Luis en esa cosa que quiso decir, pero bueno, yo deseo que jóvenes como ustedes puedan levantar la conducta, la ética y las banderas del Che, y estoy seguro de que hay muchos jóvenes que pueden ser igual al Che. Decime, ¿qué tiempo le llevó a hacer este documental? Mirá, y lo que te contaba, más o menos hubo ahí un periodo de investigación que fueron 1 o 2 años, y luego empezó el rodaje, que fue bastante accidentado, porque se reescribió varias veces la película, iban apareciendo todo el tiempo datos. Era una vida tan intensa, tan corta, pero tan intensa la vela de Massetti que no parábamos de incluir cosas en la película, ¿no? De hecho, el primer corte que le llamamos nosotros a la primera edición tenía casi 3 horas, así que era imposible, por lo menos a los ojos nuestros, que nos parece que el cine tiene que ser también un elemento que visualmente atraiga, narrativamente convoque, ¿no? Al espectador. Lo tuvimos que ajustar mucho eso para llegar a una película que nos parece que en la solución al problema de tantos subtemas que encontró la película quedó bastante bien y está bien narrada, ¿no? Eso a nosotros siempre fue una preocupación y nos llevó casi todo el último año, todo el 2013, terminar esa edición, agregar algunas dramatizaciones con reconstrucciones que se hicieron también, porque la historia está contada desde el prólogo de Walsh y desde el otro prólogo que hace Graciela, la hija, en el 2006, si no me equivoco, que le toca escribir un prólogo que es una carta al padre a la vez, ¿no? Sí. Así que en todo ese marco se puso la película. Tardó tal vez un poco más de lo que hubiera tardado un grupo que hubiera tenido mayor práctica en esto del documental, por lo menos en esta forma, del documental más profesional. Nosotros venimos del campo del video, un poco del video informe, del video militante, ¿no? Más breve, más corto en su extensión y también en los procesos de trabajo. Bueno, pero urgente, si se quiere. Esto con la práctica obviamente lo van a ir perfeccionando. Lo importante de esto es que ustedes, pienso yo, que bueno, acá hubo un gran realizador que fue don Raimundo Gleiser y bueno, por ahí siguen la línea de esto. Vos sabés que la semana pasada hablaba con Mónica Simoncini, una compañera tuya, creo, gente que está haciendo también. Sí, nos conocemos un poco. Bueno, y fui siempre a ver... medio en broma decimos que no somos tantos, entonces nos conocemos mucho. Fui a ver Seré Millones, aquella sí, claro, excelente. Bella historia real, bueno, acá ficcionada,
pero que bueno, es importante, ¿no? Es importante lo que se está dando con esa película. Déjame decirte que muy lejos de la actitud individualista que debería ser desterrada, digamos, sobre todo de la gente que tiene una mirada política, social, de esto del cine como una herramienta, ¿no? Se debe pensar el éxito de ese documental de Seré Millones, este proceso que está dando, que está muy cerca de ser uno de los documentales más vistos del año y está entre los primeros lugares de los documentales más vistos en la Argentina, con el estreno en una sola sala, que es la del Gomón, en el Congreso. Ese proceso a nosotros nos tiene que alegrar, tenemos que festejarlo, porque es un triunfo de un cine político y militante, y marca un camino, marca un antecedente, y los que venimos atrás de eso, creo que tenemos que festejar una cosa como la que está pasando con Seré Millones, ¿no? Sin ninguna duda, Juan. Juan, llegamos al final, nos estamos excediendo ya un minuto, al menos pudimos hablar algo, pero vamos a hacer una cosa. La semana que viene vamos a combinar por Facebook, la que viene o la otra, cuando vos tengas más tiempo, entonces ahí sí hablamos mucho más tiempo, porque creo que tenemos que hablar mucho más tiempo. Está buenísimo, dale, incluso si querés me comprometo a llevarte algunos audios de la película, cosas que hemos podido recabar. Por supuesto que sí. Muy bien. Dale, te mando un abrazo grande. Gracias, Juan. Era Juan Mascaró, un joven de aquí del oeste, que participó, como él mismo contaba, de un hermoso documental sobre la vida de Jorge Ricardo Massetti. Amigos, nos estamos despidiendo, quédense en la M1140, viene Juan Córdoba con su programa Hablando Claro. Gracias, chau. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz.